Bueno, en la clase anterior vimos la estructura de los virus. Bueno, en primer lugar vimos los tipos de microorganismos y luego vimos cómo eran los virus y su estructura. Si no lo habéis visto, os pongo el vídeo aquí arriba, ¿vale? Bueno, y hoy vamos a ver el ciclo biológico de los virus. Los virus no necesitan energía para desarrollar ninguna actividad. Vimos que cuando parasitan una célula utilizan el metabolismo de la célula. Entonces, como consecuencia de eso, no necesitan energía para desarrollar su actividad ni materia para crecer. Como consecuencia de eso, carecen de la función de nutrición. Asimismo, carecen de la función de relación, pues el contacto con las células que parasitan es totalmente fortuito. En cambio, presentan interesantes mecanismos que les permiten reproducirse dentro de las células hospedadoras, ¿vale? No tienen ni función de nutrición ni función de relación, pero sí que tienen unos mecanismos que son bastante curiosos que utilizan para reproducirse dentro de las células hospedadoras. El ciclo de multiplicación tiene lugar cuando el virión ya vimos que era cuando el virus estaba fuera de la célula, que estaba como inerte, cuando el virión penetra en la célula hospedadora, utiliza la maquinaria replicativa de esta para generar nuevas partículas víricas, ¿vale? Entonces, el virión penetra en la célula hospedadora y utiliza la maquinaria replicativa de la propia célula para reproducirse. Este proceso recibe el nombre de ciclo lítico porque conduce a la destrucción de la célula parasitada. Uy, se me ha trabado la lengua. ¿Vale? ¿Qué es el ciclo lítico? Pues es el proceso por el cual el virus, el virión, entra en la célula hospedadora, empieza a utilizar su máquina replicativa para producir nuevas partículas víricas y lo que se produce en ese ciclo lítico es que da lugar a la destrucción de la célula parasitada. Algunos virus, sin embargo, penetran en las células hospedadoras y permanece en ellas sin producir nuevas partículas víricas completas. Estos virus siguen un ciclo lisogénico. ¿Vale? Entonces, hay algunos virus que entran, pero entran en la célula hospedadora y permanecen en ellas sin producir nuevas partículas. Y entonces, estos virus siguen un ciclo lisogénico. Vamos a seguir. Ciclo lítico. Aquí está el ciclo lisogénico, que lo veremos ahora después. Y aquí está el ciclo lítico, que es cuando se carga a la célula. Ciclo lítico o ciclo del bacteriófago T4. En todos los ciclos líticos de multiplicación viral, ciclo lítico era cuando el virión entra a la célula y utiliza la maquinaria de la célula para producir nuevos virus. Entonces, en todos los ciclos líticos de multiplicación viral se pueden distinguir unas etapas comunes: fijación o absorción, penetración, replicación y síntesis de capsómeros. Acordaros que los capsómeros eran las proteínas globulares que rodeaban a la cápside, ¿vale? Entonces, bueno, ahora veremos esta fase que son fijación, se fija a la célula, penetración, replicación y síntesis de capsómeros. Ensamblaje de los nuevos virus y lisis o liberación. Fijación, se fija la célula. Penetración, penetra. Replicación, se replica. Síntesis de capsómero, empieza a sintetizar esas proteínas globulares. Ensamblaje de los nuevos virus y lisis o liberación. Como ejemplo, estudiaremos el ciclo del virus complejo, el del bacteriófago T4. Este virus se compone de una cabeza y una cola en la que hay una placa basal con fibras de fijación. Todo esto lo hemos visto en el vídeo anterior, ¿vale? Te lo he puesto ya al principio. El vídeo anterior es donde hemos visto todo esto. El genoma está constituido por unas moléculas de ADN, en este caso en el bacteriófago T4. Vimos que los virus, el genoma puede ser una molécula de ADN o una de ARN, nunca las dos juntas. Pues en el caso del bacteriófago T4 está formado por una molécula de ADN.
que se encuentran empaquetados dentro de la cabeza. ¿Vale? Acordaros del dibujito de los virus complejos, que sería esta cosa de aquí, esta forma. Venga, pues vamos a estudiar ahora las diferentes etapas. La primera sería la fase de fijación o absorción. ¿Qué ocurre? Pues el fago se fija a la pared bacteriana a través de las puntas de las fibras caudales. Esto es interesante, como he dicho, que veáis el vídeo anterior, porque ahí se ve perfectamente las partes del virus y entonces se entiende mejor. Entonces, en esta primera fase se fija a la pared bacteriana utilizando las fibras caudales. La siguiente fase es la fase de penetración. Mediante las enzimas de la placa basal, perfora la pared bacteriana y, contrayendo la vaina de la cola, inyecta su ADN en el citoplasma de la bacteria. La cubierta proteica queda en el exterior. Otros virus penetran por medio de procesos endocitosis. Fase de penetración. Repetimos. Mediante las enzimas de la placa basal es esta cosa que está aquí abajo. Esto de aquí. Entonces, mediante las enzimas de la placa basal, que es esto, perfora la pared bacteriana. ¿Veis esa especie de pinchitos que tiene ahí? Pues con eso y con esto perfora la pared bacteriana. Y contrayendo la vaina de la cola, inyecta su ADN. El ADN entraba por aquí, por el tubo este que estaba hueco. Entonces, inyecta el ADN en el citoplasma bacteriano. La cubierta proteica queda en el exterior. Otros virus penetran por medio de procesos de endocitosis. Los virus con... bueno, se ve aquí en el dibujo este. Vemos el virus, vemos cómo se acerca a la pared bacteriana e inyecta, esto de aquí sería el ADN. El ADN estaba aquí al principio y aquí lo inyecta, que sería la fase de penetración. Otros virus penetran por el proceso de endocitosis, ¿vale? Que sería, pues, este ejemplo. El virus está aquí y es como si se lo comiese la célula. Los virus con envoltura penetran por fusión de su envoltura con la membrana plasmática de la célula. Posteriormente, el ácido nucleico se libera en el citoplasma mediante la ruptura de la cápsida. ¿Vale? Que sería este ejemplo. Fase de eclipse. Se le da este nombre debido a que no se observan virus en el interior de la célula. Sin embargo, es cuando hay una mayor actividad metabólica. ¿Por qué se llama fase de eclipse? Pues porque aparentemente no hay virus dentro, pero realmente sí los hay. Y en esta fase, la fase de eclipse es cuando hay mayor actividad metabólica. El metabolismo bacteriano se bloquea y sintetiza los elementos del virus. O sea, el metabolismo bacteriano, en vez de realizar su propio metabolismo, se bloquea y se dedica a sintetizar los elementos del virus. Por un lado, se replica el ADN viral y por otro, utilizando la ARN polimerasa de la bacteria, se sintetizan ARN mensajeros que permiten la formación de las proteínas de los capsómeros víricos. ¿Vale? La bacteria o sea, el virus llega, se pega a la pared de la bacteria, mete su ADN dentro y lo que ocurre ahí es que ay, que no me sale la palabra. La ha parasitado, que no me sale la palabra. Entonces, ¿qué ocurre cuando se mete dentro de la célula y ya la ha parasitado? Pues que el metabolismo bacteriano, en vez de hacer su propio metabolismo, pues no lo hace, se dedica a sintetizar los elementos del virus. ¿Qué es lo que hace ese metabolismo bacteriano? Pues, por un lado, replica el ADN viral, el ADN del virus, el que ha entrado, lo replica. Y por otro lado, utilizando la ARN polimerasa de la propia bacteria, se dedica a sintetizar ARN mensajero, que acordaros que era lo que llevaba el código genético
desde el núcleo, con una fibra de ADN, se producía el ARN mensajero y llevaba el código genético desde el núcleo a los ribosomas, que se tenía que madurar antes de salir del núcleo y todo eso. Entonces, ese ARN mensajero permite la formación de las proteínas de los capsómeros víricos, ¿vale? Todo esto ocurre en la fase de eclipse. La siguiente es la fase de ensamblaje. Los capsómeros se reúnen formando la cápsida. Y el ADN vírico, los capsómeros son las proteínas globulares que forman la cápsida. Entonces, esos capsómeros que se han formado durante la fase de eclipse se juntan y forman la cápsida. Y el ADN vírico se pliega y penetra en dicha cápsida formando virus completos. Fase de lisis o liberación. Los nuevos virus salen al exterior debido a la acción de una enzima que induce la destrucción o lisis de la bacteria. ¿Vale? Aquí se ve en esta imagen, que no veo el ratón. Viene un virus. Es un virus complejo, se pega a la pared de la bacteria y entonces ¿qué hace? Inyecta el ADN penetra, sería el ADN vírico, y empieza a producirse la replicación de ese ADN. ¿Qué ocurre después? Pues después lo que ocurre, después de pone aquí 3B, 3A. Se produce la transcripción del ADN que produce el ARN mensajero, que es el ARN mensajero, es lo que lleva el mensaje a los ribosomas para producir las proteínas. El ARN mensajero va a los ribosomas y entonces produce las proteínas, los capsómeros. Endonucleasa, endolisina, capsómero, ¿vale? Se forman los capsómeros. Y estos capsómeros se unen, se produce la fase de ensamblaje, se unen y forman pues ya la cápsida y forma pues los nuevos virus. Y nada, al final se libera, los virus que se han formado se liberan al exterior. Entonces ya hay un montón de virus ahí y se dedican esos virus pues a parasitar otras células. Ciclo lisogénico. La mayoría de los bacteriófagos siguen un ciclo lítico. Sin embargo, algunos virus, como el fago lambda, que infecta al Escherichia coli, pueden incorporar su ácido nucleico al ADN de la bacteria, replicándose con él y transmitiéndose de generación en generación. A estos virus se les denomina virus atenuados o profagos, y a la bacteria hospedadora, bacteria lisogénica, la cual es resistente a una nueva infección por ese virus. Vamos a leerlo y ya lo explicamos. El ADN del profago puede permanecer en forma latente varias generaciones hasta que un estímulo induzca la separación del profago del cromosoma bacteriano, iniciando un ciclo lítico típico, ¿vale? Son virus que se meten dentro de una célula y entonces pues permanecen latentes durante varias generaciones, hasta que llega un momento que hay un estímulo y induce la separación del profago del cromosoma bacteriano, iniciando un ciclo lítico. Existen numerosos agentes inductores, por ejemplo, rayo X, rayo ultravioleta, etc. Pero todos ellos tienen una característica común. Producen daños en el ADN, ahora lo explicamos esto, ¿vale? Producen daños en el ADN, es decir, ponen en peligro la vida de la célula hospedadora. Por tanto, la inducción sería un mecanismo de escape para el virus. A ver, la mayoría de los bacteriófagos siguen un ciclo lítico. Bueno, pongo esto para recordar que lo que estamos viendo, lo que estamos estudiando, es el ciclo de un virus complejo, que hemos puesto un ejemplo, que es el bacteriófago T4. O sea, a la hora de, porque ya nos perdemos un poco, a la hora de decir bacteriófago es el virus que estamos estudiando, ¿vale? Entonces, seguimos. Dice que la mayoría de los bacteriófagos, que es el ejemplo que estamos viendo, un virus que es el bacteriófago T4, siguen un ciclo lítico, o sea, que se cargan a la célula. Dice, sin embargo, algunos virus
como el fago lambda, que infecta al Escherichia coli, pueden incorporar su ácido nucleico al ADN de la bacteria, replicándose con él, ¿vale? Coge este virus, mete su ácido nucleico al ADN, mete su ácido nucleico en la bacteria y lo que hace es incorpora ese ácido nucleico, ese ADN, al ADN de la bacteria. Se replica con él y se transmite de generación en generación, ¿vale? Esto se le denomina virus atenuados o prófagos. Y a la bacteria sería la bacteria hospedadora, bacteria huésped, que es bacteria lisogénica. Bacteria lisogénica, ¿vale? Que sería la bacteria huésped, y el virus este que se mete, que incorpora el ácido nucleico al ácido nucleico de la bacteria, pues se llama virus atenuados o prófagos, ¿vale? ¿Hace daño ese virus en esa bacteria? No. ¿Pero qué es lo que ocurre? Pues que se va transmitiendo de generación en generación. Esta bacteria lisogénica, que ya tiene ese virus atenuado, es resistente a una nueva infección por ese virus, ¿vale? Como tiene el virus, pues es resistente, ya no se meten más virus. Lleva su virus, ya no tiene más virus, no se meten más virus, entonces es resistente a una nueva infección por ese virus. El ADN del prófago puede permanecer en forma latente varias generaciones. El prófago es el virus ese que va metido en la célula. Entonces, puede permanecer latente durante varias generaciones. Hemos visto que se transmite de generación en generación. Pero llega un momento que hay un estímulo, que puede ser, por ejemplo, rayos X, rayos ultravioletas, que lo que ocurre es que ese estímulo induce la separación del prófago del cromosoma bacteriano, iniciando un ciclo líptico típico, como el que hemos visto. Pues esos inductores que producen de buenas a primera que ese virus que estaba como dormido se despierte, pues son todos ellos, rayo X, rayo ultravioleta, tiene una característica común, producen daños en el ADN, es decir, ponen en peligro la vida de la célula hospedadora y por tanto la inducción sería un mecanismo de escape para el virus, ¿vale? Entonces, lo que ocurre es que estos rayos X o rayos ultravioleta hacen daño a la célula. Entonces, el virus, que quiere vivir ante todo, pues lo que hace es como intenta escaparse de la célula hospedadora y por eso empieza el ciclo lítico típico. Ahora, aquí sería el ejemplo. Tenemos el virus, se introduce en la célula, integración del ADN vírico en el cromosoma bacteriano, ¿veis? Esto es el ADN del virus, en color como azul, que no lo veo bien, y entonces se introduce dentro del ADN de la célula, de la bacteria. De buenas a primeras viene una luz ultravioleta, una rayo X, y entonces se separación del ADN vírico y replicación. Este ADN vírico se separa y se replica. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues ya empieza a hacer los nuevos virus chiquitillos y al final pues esos virus salen al exterior. Ya sería como lo que ocurre normalmente en los virus. Espera, vamos a ver lo que queda, ¿vale? A ver si lo dejamos aquí. Mira, vamos a ver los virus animales y vegetales y lo dejamos y ya en el siguiente vídeo vemos el virus del SIDA. ¿O no? No. Lo vamos a dejar aquí, ¿vale? En el siguiente vídeo vemos virus animales y vegetales, que si no se hace muy largo. Pues hasta el siguiente vídeo.